Nunca te detengas si escuchas golpes en la caja de tu tráiler a las 3 de la mañana. Lo que este conductor vio en la carretera a Monterrey desafía todas las leyes de la física y te pondrá la piel de gallina. Esta es la aterradora historia del niño del kilómetro 45. El golpeteo en la caja. La noche en la carretera a Monterrey es una entidad propia, un manto de oscuridad densa que solo se rompe por el haz amarillento de los faros y las líneas blancas del asfalto que pasan zumbando, hipnóticas. Llevaba ya 12 horas de viaje, con la espalda entumecida y los ojos ardiéndome por el esfuerzo de descifrar la negrura más allá del parabrisas. El motor del tráiler era un rugido constante, una vibración profunda que me recorría el cuerpo, casi como un arrullo para el cansancio. A esa hora, cerca de la madrugada, cuando el tráfico desaparece y solo quedas tú contra el camino, la mente empieza a jugar trucos. El crujido del metal parece un susurro y las sombras de los árboles parecen moverse. Pero lo que escuché esa noche no fue producto de mi imaginación. Fue un sonido seco, metálico y rítmico. Toc, toc, toc. Al principio pensé que era la carga acomodándose o quizás una lona floja golpeando contra la estructura de la caja debido a la velocidad. Ignoré el primer par de golpes, tratando de concentrarme en la recta que tenía enfrente, pero luego el sonido se intensificó. Toc, 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 toc. No eran golpes aleatorios, eran constantes, insistentes, como si alguien estuviera usando sus nudillos para pedir entrar, para llamar mi atención desesperadamente desde el exterior, allá atrás, donde solo hay oscuridad y metal. La adrenalina me dio un golpe seco en el pecho, espantando el sueño de golpe. ¿Un polizón? ¿Un trozo de hierro suelto? Era imposible que alguien estuviera aferrado a la caja a más de 80 kilómetros por hora. La fuerza del viento lo habría lanzado al pavimento hace mucho tiempo. Apreté el volante con fuerza, sintiendo cómo el frío de la madrugada se colaba por las rendijas de la cabina, volviéndose repentinamente más intenso. El golpeteo continuaba, cada vez más fuerte, resonando a través del chasis del camión hasta llegar a mis oídos. Era un sonido metálico puro, el impacto de carne o nudillos contra el acero frío de la caja de carga. La carretera se sentía más solitaria que nunca, y el sonido era un recordatorio aterrador de que no estaba solo en ese inmenso desierto de asfalto. El miedo empezó a treparme por la nuca, esa sensación de que algo está fuera de lugar, algo que desafía la lógica de la física y de la razón. Cada segundo que pasaba, el golpeteo parecía gritarme que lo que sea que estuviera allá atrás no pertenecía a este mundo de los vivos. La visión imposible. El golpeteo se hizo insoportable, una percusión macabra que resonaba directamente en mis huesos. No podía seguir ignorándolo. Mis manos, húmedas por el sudor frío, se extendieron hacia el panel de control. Encendí la luz interior de la cabina, esperando que su destello ahuyentara cualquier sombra, cualquier pensamiento ilógico. Sin embargo, el golpeteo no cesó. Con el corazón martillándome contra las costillas, hice lo que cualquier trailero evitaría hacer a esa velocidad y en plena oscuridad. Desvié mi mirada hacia los espejos retrovisores. El primer espejo, el de mi lado izquierdo, solo mostró la vastedad vacía de la carretera. Pero cuando mis ojos se dirigieron al espejo derecho, al que reflejaba la parte trasera de la caja, mi respiración se detuvo. Lo que vi desafió toda lógica, toda física, toda ley de la naturaleza. Ahí estaba, una figura diminuta, apenas un borrón, corriendo detrás de mi tráiler. Un niño. No era una ilusión del cansancio, ni un truco de la luz. Era un niño pequeño, vestido con ropa clara, quizá una camiseta y un short, descalzo, con el cabello agitado por el viento que generaba mi propio avance. Lo más aterrador no era su presencia, sino su velocidad. Mi tráiler, cargado con toneladas de mercancía, rugía a 90 kilómetros por hora, y este niño lo seguía, manteniendo el ritmo. Sus pequeñas piernas se movían en una cadencia imposible,
pero no parecía esforzarse. No mostraba signos de cansancio ni de agitación. Parecía flotar sobre el asfalto, como si la fricción y la gravedad no tuvieran efecto sobre él. Sus ojos, en el reflejo distante del espejo, bajo el resplandor rojizo de las luces traseras del camión, juraría que pude ver sus ojos. Eran 2 puntos negros, fijos en la parte trasera de mi caja, con una expresión vacía o tal vez de una determinación infantil y desesperada. El miedo se transformó en un terror helado, un nudo en el estómago que me hizo sentir náuseas. No solo estaba corriendo, sino que parecía estar tocando la parte baja de la caja con sus manos, el origen de ese golpeteo incesante que ahora me resultaba aún más escalofriante. Las imágenes se sucedían en mi mente, sus pequeños nudillos golpeando el metal, su aliento no formando vapor en el frío, su cuerpo delgado moviéndose con una agilidad que ninguna criatura de carne y hueso podría sostener a esa velocidad. Mi mente entró en pánico. Intenté parpadear, frotarme los ojos, esperando que la visión desapareciera, que solo fuera una pesadilla inducida por la cafeína y la falta de sueño. Pero no se fue. El niño seguía allí, una sombra imposible, pegada a la parte trasera de mi camión, y cada golpeteo se sentía ahora como un puñetazo directo en el pecho. La carretera a Monterrey, que antes me había parecido tan solitaria, se había transformado en la pista de una persecución macabra, y yo, el conductor de un gigante de metal, era la presa de algo inexplicablemente pequeño y sobrenatural. El pánico se apoderó de mí, un miedo primal que me hizo reaccionar sin pensar en las consecuencias. Mis ojos no podían separarse del espejo retrovisor derecho, donde la silueta del niño seguía allí, inmutable, un borrón claro contra el asfalto oscuro. Con una mezcla de terror y desesperación, pisé el acelerador a fondo, sintiendo cómo el motor diésel rugía, quejándose del esfuerzo mientras la mole de acero aceleraba, pasando de 90 a 100, luego a 110 kilómetros por hora. El paisaje comenzó a borrarse por la velocidad, los árboles y la maleza convertidos en una línea verde y negra continua. Estaba convencido de que a esa velocidad la física se impondría y la figura desaparecería, lanzada por la inercia o simplemente incapaz de mantener el ritmo. Pero no fue así. El niño no se quedó atrás, no se fatigó, no mostró ni un atisbo de esfuerzo físico. En el espejo seguía corriendo con la misma cadencia mecánica y antinatural, a escasos metros de la defensa trasera. La angustia me oprimía el pecho, una presión física que me impedía respirar correctamente. ¿Qué clase de criatura era esa? ¿Un espíritu? ¿Un demonio? El frío en la cabina se volvió insoportable, un aire gélido que no provenía de las ventanillas, sino que parecía emanar del propio niño, atravesando el metal de la caja y filtrándose hasta mis huesos. El golpeteo en la caja se volvió rítmico, casi musical, acompañando el rugido del motor en una macabra sinfonía. Toc, 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 como una cuenta regresiva interminable. Intenté maniobrar, haciendo pequeños zigzags en la carretera para intentar desestabilizarlo, para forzarlo a caer, pero la figura parecía flotar más que correr, siguiendo cada curva y movimiento del tráiler con una precisión matemática. La percepción del tiempo se distorsionó. Sentí que llevaba horas en esa persecución, aunque seguramente no habían pasado más de unos minutos. El sudor me corría por la espalda, congelándose en mi piel por el frío sobrenatural que reinaba en la cabina. Miré el velocímetro, 120 kilómetros por hora. Era una locura. Estaba poniendo en riesgo mi vida, la carga y la seguridad de la carretera. Pero la necesidad de perder a esa cosa era superior a cualquier razonamiento lógico. Sin embargo, en el espejo, el niño seguía allí, una constante en mi pesadilla rodante, corriendo sin esfuerzo, sin cansarse nunca. Una visión que me gritaba que la lógica humana no tenía poder alguno en ese tramo de la carretera a Monterrey. El frenazo y el silencio. La desesperación superó el miedo. No podía seguir acelerando hacia lo desconocido. El velocímetro rozaba los 130 kilómetros por hora, una velocidad suicida para una unidad cargada, pero la figura en el espejo seguía allí, inalterable.
El golpeteo en la caja se había convertido en un rugido constante dentro de mi cabeza, sincronizado con el latido frenético de mi corazón. ¡Basta!, grité, aunque el sonido de mi voz fue devorado por el motor rugiente. Tomé una decisión drástica. No podía huir más. Tenía que enfrentar lo que fuera que me perseguía. Aferré el volante con ambas manos, cerré los ojos un segundo, una plegaria muda, y pisé el pedal del freno con toda la fuerza que mis piernas me permitieron. La sensación fue brutal. Las 18 ruedas del tráiler bloquearon el asfalto instantáneamente. El monstruo de metal se sacudió violentamente, soltando un quejido agudo de caucho quemado que resonó en el desierto nocturno. Sentí como la carga se desplazaba peligrosamente, amenazando con volcar la unidad, pero logré mantener la trayectoria recta. El humo blanco de las llantas envolvió la cabina, limitando aún más la visibilidad. El tráiler finalmente se detuvo en seco, lanzándome hacia adelante contra el cinturón de seguridad. Luego, el silencio. Un silencio absoluto, denso y antinatural cayó sobre la carretera a Monterrey. El motor, apagado por la brusquedad de la maniobra, dejó de rugir. Solo quedaba el sonido de mi propia respiración entrecortada y el chasquido metálico del metal enfriándose rápidamente. El frío gélido que emanaba del niño desapareció de golpe, reemplazado por el aire seco y caliente del desierto. Con manos temblorosas busqué la linterna de mano en la guantera. El pánico me hacía dudar, pero la necesidad de saber era más fuerte. Me preparé para enfrentar lo que sea que estuviera parado justo detrás de mi caja. Abrí la puerta de la cabina. El sonido del metal crujiendo sonó como un disparo en la noche, y bajé al asfalto, con el corazón en la boca, listo para confrontar la visión imposible. La evidencia en el polvo. Bajé de la cabina sintiendo que mis piernas eran de gelatina. El aire de la noche era sofocante tras el frío sobrenatural que había experimentado, pero mi cuerpo seguía temblando incontrolablemente. La linterna temblaba en mi mano, su haz de luz cortando la oscuridad con dificultad. Caminé lentamente hacia la parte trasera del tráiler, cada paso resonando en el asfalto vacío. El silencio era sepulcral, roto solo por el siseo del metal caliente y el ruido de mis propios pasos. Me detuve a unos metros de las puertas traseras, apuntando con la linterna hacia abajo, temiendo encontrar algo desgarrador, o peor aún, nada en absoluto. No había niño. La carretera estaba desierta hasta donde alcanzaba la vista. Un suspiro de alivio, casi un sollozo, escapó de mi garganta. Fue mi imaginación, pensé, tratando de convencerme de que el cansancio extremo me había hecho alucinar aquella persecución imposible. Me acerqué a las puertas para revisar los cerrojos, asegurándome de que nada se hubiera soltado. Fue entonces cuando la luz de la linterna iluminó el suelo justo debajo de la defensa trasera, donde el viento solía acumular el polvo fino de la carretera. Mi respiración se detuvo por completo. Sobre la fina capa de polvo y arena había huellas, pequeñas, claras y definidas. Eran huellas de pies descalzos, marcadas profundamente en el polvo, como si alguien hubiera estado parado allí con una presión inmensa. Lo más aterrador no eran las huellas en sí, sino su disposición. Estaban alineadas justo detrás de la defensa, exactamente en el lugar donde el niño había estado corriendo. Y lo que terminó de romper mi cordura fue ver que desde esas huellas estáticas salía un rastro de pisadas pequeñas que se extendía hacia atrás, desapareciendo en la oscuridad de la carretera, marcando el camino por donde esa entidad había venido siguiendo al tráiler. No eran marcas difusas, se veía el arco del pie, la forma de los dedos, la evidencia física de que algo real, o al menos con peso físico, había estado allí hace apenas unos segundos. El miedo se transformó en un terror paralizante. La evidencia física demostraba que no estaba loco, que lo que había visto era real y que ese niño estaba más cerca de mí que jamás imaginé. No pude dormir el resto de la noche. Subí a la cabina, cerré con seguro y arranqué el motor, alejándome de ese lugar a una velocidad moderada, sin atreverme a mirar de nuevo por los espejos retrovisores. El terror me acompañó hasta el amanecer, cuando por fin divisé las luces de una pequeña estación de servicio en las afueras de un pueblo. Me detuve junto a otros traileros que descansaban. Necesitaba hablar,
Necesitaba compartir lo que había visto para saber si seguía cuerdo. Me acerqué a un grupo de conductores veteranos que tomaban café cerca de sus unidades. Les conté la historia, el golpeteo, el niño corriendo a una velocidad imposible, las huellas en el polvo. Esperaba burlas, esperaba que me dijeran que era producto del sueño y la cafeína. Pero cuando terminé de hablar, el silencio que cayó sobre el grupo fue sepulcral. Un trailero viejo, de piel curtida por décadas en la carretera, me miró con lástima y encendió un cigarrillo. «No eres el primero que lo ve, muchacho», dijo con voz grave. «Hace años, en ese mismo kilómetro, una familia se quedó varada. El coche no arrancaba y el niño, desesperado, bajó y salió corriendo hacia la carretera buscando ayuda. Un tráiler como el tuyo, que iba a exceso de velocidad, no lo vio en la neblina». El viejo señaló hacia la carretera que acababa de recorrer. Dicen que el niño sigue buscando a sus padres, corriendo detrás de los camiones, golpeando las cajas para que lo lleven de vuelta a casa. Por eso sus huellas nunca se borran del polvo. Es la prueba de que sigue intentándolo, noche tras noche, en el kilómetro 45 de la carretera a Monterrey. Regresé a mi tráiler sintiendo un peso enorme en el corazón. Ya no sentía solo miedo. Sentía una profunda tristeza por ese pequeño espíritu atrapado en una persecución eterna. Ahora, cada vez que paso por ese tramo, bajo la velocidad y rezo por su descanso, porque sé que en esa carretera solitaria, el polvo no solo guarda marcas de pisadas, sino la historia trágica de un niño que nunca llegó a su destino y que sigue corriendo, buscando refugio en la caja de algún tráiler que pase por su lado. ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Acelerar o frenar? Si te atreves a manejar de noche, dale like y suscríbete para más historias reales que te harán dudar de salir a la carretera. Déjame en los comentarios qué leyenda quieres escuchar después. Gracias por ver.